Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Acaba de salir un informe de Naciones Unidas correspondiente al periodo de 2007-2012, verdaderamente tenebroso. Cuando uno piensa en lo que eso significa desde el punto de vista de la tragedia, del dolor humano, de miles y miles de personas en el mundo entero, realmente le produce escalofrío. Cada año mueren de manera violenta en el mundo. Son homicidios, fuera de combate, ¿no? 508.000 personas. Eso es una locura. Es una auténtica locura. Y miren, Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo. Ocupa el segundo lugar Honduras y el tercer lugar Venezuela, en número de homicidios por cada 100.000 habitantes. El primer puesto lo tiene Siria, pero claro, Siria es un país en conflicto. Pero es que en un país como Honduras, el conflicto ya pasó, estamos allí en el posconflicto. Y Venezuela sabemos que tiene otro tipo de problemas y otro tipo de conflictos, pero no hay una confrontación como la de Colombia, por ejemplo, o países del África Meridional, o tantos otros de otras regiones igualmente violentas. Para desmenuzar un poco este tema y entender su alcance, su significado, lo que esto significa desde el punto de vista económico, por ejemplo, esto equivale a 170.000 millones de dólares en ese periodo. Hemos invitado a dos analistas, ambos doctos en la materia de la violencia, de la inseguridad. El uno es el de doctor Juan Carlos Ruiz, tiene todos los títulos que ustedes quieran. Es profesor que se graduó en Harvard, en Francia, en Canadá, también en la Universidad de los Andes en Colombia. Ha sido y es profesor de varias universidades colombianas y le ha metido el diente a fondo a este tema. Y el segundo invitado lo tenemos a distancia, es un pastor, él vive en Honduras, está dedicado a estudiar todo este fenómeno de lo que pasa en Centroamérica, de lo que pasa en su país. Es el pastor Evelio Reyes, a quien estamos saludando aquí en Entérate de Caracol Internacional. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pues agradecido por este espacio, saludos para usted, don Darío, como también para el doctor Juan Carlos, y con la fe de que no solamente la gente se entere, sino dejar una palabra, dejar una frase que sirva. Y me gusta la introducción que ha hecho porque todos tenemos que reflexionar y preguntarnos qué tipo de sociedad estamos dejando a las nuevas generaciones. Es una pena que hoy se produzcan las mejores refrigeradoras, los mejores televisores, los mejores artefactos y que estemos produciendo la peor gente y que nos veamos sorprendidos y que quedemos sin aliento frente a los hechos que a diario vemos en los noticiarios. Así que me gusta este tiempo de reflexión y que podamos contribuir a fin de resolver esta situación que nos afecta a todos. Así que aprecio el espacio. Con muchísimo gusto, esa es nuestra responsabilidad, nuestra misión. A propósito, ¿por qué se mata la gente realmente en Honduras? Es que hay 90 y puntica de muertes por cada 100.000 habitantes. En Venezuela hay 77, en Colombia, por fortuna, la cifra sí ha bajado dramáticamente, y en ciudades como Medellín, que antes llevaban un liderazgo en esa materia, ya estamos prácticamente 17, 18 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué se matan en Honduras? Bueno, no solamente en Honduras, la violencia ya no se limita a las fronteras nacionales. El mundo entero se ha vuelto violento en extremo. Debemos de considerar que el hombre por naturaleza es violento y depredador. A un niño no hay que enseñarle a manifestar su potencia y a manifestar agresividad.
Entonces esto nos conduce a que tenemos que educarnos para vivir y para convivir. Ese es el gran desafío, cómo nos educamos para convivir, cómo sometemos esos impulsos que nos llevan a hacer daño al prójimo. Por supuesto, el cristianismo ofrece lo que se llama el nuevo nacimiento. Y yo creo que aquí es donde tenemos que poner el énfasis. No vamos a combatir la inseguridad, la violencia con más rifles, con una policía más efectiva o con cárceles de mayor seguridad. Tenemos que educar, comenzando por la casa, siguiendo con la escuela, los medios de comunicación. Y retomando su pregunta, en Honduras, como en tantos otros países, la gente se mata por ese egoísmo, por esos impulsos que no conocen límite, por la falta de educación, porque no trabajamos en la convivencia, por muchos factores que se dan en los últimos años, cómo prevalece el mercado, lo que vale la ganancia. Ya no hay cultivo del espíritu, hemos puesto a un lado la moral, esas buenas costumbres, los padres están ausentes, los maestros se volvieron no educadores, sino agentes subversivos de lo establecido, de lo que se espera, los medios de comunicación. Recién leía que antes la gente iba a los circos para ver sangre, para saciar esos deseos de violencia. Hoy tenemos el circo en la casa, la televisión. Yo soy un convencido de que la más grande escuela del crimen es la televisión. Y si hablamos de la internet, entonces yo creo que todos tenemos que unir esfuerzos para combatir esta ola de violencia, porque estamos todos en un mismo barco. Sin embargo, usted, pastor, es una curiosidad que me surge después de escucharlo, ha propuesto la pena de muerte en Honduras, en su país, como una de las maneras de combatir eficazmente pues esta gran cantidad de violencia que se genera. ¿No es una contradicción combatir la violencia con más violencia? Sí, es correcto, así es. Pero como este es un tema que lo tenemos sobre la mesa desde hace tanto tiempo y a veces no se encuentran soluciones, no se encuentran las respuestas adecuadas y en medio de la frustración, pues hay que echar mano a tantas preguntas, tantas respuestas. Yo he dicho que para casos extremos, porque el castigo tiene que ser proporcional a la falta, y viendo en las Sagradas Escrituras y viendo lo que ha sido en los años pasados, yo considero que es escritural y es moralmente aceptable la pena máxima para esos casos extremos. Y el otro asunto, don Darío, es que hoy tenemos criminales que aman más las tinieblas y que su gusto es hacer el mal y que no están dispuestos a rehabilitarse bajo ningún sistema, bajo ningún intento. Entonces yo considero que la sociedad debe de protegerse y pienso que es una opción dada por Dios al Estado. Por eso el mandamiento de no matar es para el individuo, es para usted, es para mí, pero el Estado recibe esa facultad para casos extremos. Ahora, nosotros estamos diciendo también que en el mundo entero la tendencia es eliminarla, porque nos hemos vuelto muy permisivos, muy tolerantes, muy románticos, muy sentimentales, y hoy pensamos más en los derechos del victimario y no en los derechos de las víctimas. Entonces digo que es un tema para filosofar, pero que realmente, dado los tratados internacionales, las tendencias de derechos humanos, difícilmente esto se va a tener como una opción. Y también es importante establecer que si los gobiernos tienen otras medidas, otras formas
de hacer frente a la violencia, de castigar o de disuadir en relación a esta alta criminalidad e inseguridad, entonces no debería de aplicarse, porque exige, por otra parte, esto es importante, exige un sistema judicial muy puro, como también pronto, y nuestros países carecen de estos elementos. Entonces, repito, es un tema para filosofar, es un tema para hablar solamente de él, pero no creo yo que ninguno de nuestros países eche mano de este método. Muchas gracias al pastor por ilustrarnos sobre lo que pasa en Honduras, cuál es su problemática, cuál es su visión realmente acerca de este fenómeno cada vez más creciente. Pasemos al caso de Colombia con usted, doctor Juan Carlos Ruiz. El conflicto es una cosa, pero la inseguridad y la violencia, los homicidios son otra cosa completamente distinta. Una cosa es la confrontación en el campo, un ataque de la guerrilla a una guarnición militar, etcétera, etcétera. Pero es que el problema que Colombia va a empezar a vivir tiene que ver es precisamente con la Albacrim, bandas criminales que son narcotraficantes, que son asesinas, que son crueles, que viven la mayor parte de la extorsión, del secuestro en algunos casos y sobre todo el narcotráfico, con todo lo que eso significa como combustible para alimentar este conflicto. Esto está, además, como uno de los factores que vamos a tener que enfrentar en el inmediato futuro, porque Honduras, El Salvador y muchos países centroamericanos tienen un problema de bandas juveniles, de bandas delincuenciales enorme, y eso yo creo que se puede empezar a advertir en ciudades como Bogotá o como Medellín o como Cali, doctor Ruiz. Sí, el fenómeno del pandillismo en Colombia ha crecido exponencialmente. Bogotá tenía alrededor de 300 pandillas en el 2003 y vamos en más de 1.500. Cartagena tenía 2 pandillas a mediados de los 90, ya vamos en más de 60. Pero es un fenómeno que se da en Bucaramanga, Medellín, Cali. Hay un crecimiento enorme en las pandillas sin que haya una política nacional antipandilla, como si existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Hombre, usted como politólogo que es, como sociólogo, como estudioso de esta problemática, ¿cree que la sociedad ha venido tomando conciencia de ese crecimiento impresionante, lo que usted nos está indicando, y que las autoridades son conscientes de esta nueva realidad? Yo creo que muy poco. De hecho, como decía anteriormente, no hay una política ni nacional ni local claramente visible para aminorar el poder de las pandillas, que además son la cantera para el sicariato, por un lado, pero también para todos esos robos que están afectando al ciudadano de a pie, es decir, el robo a la panadería, a la tienda de robo de celulares, o a la microextorsión en sus sitios de influencia, o al microtráfico, robo de celulares, carros, viviendas, transporte público, asaltos en el Transmilenio. Entonces, claramente no es una pandilla alejada en un barrio marginal de las grandes ciudades, sino que afecta a los diferentes ciudadanos que viven en estas urbes. Doctor Ruiz, ¿qué hacer? Porque realmente uno dice, ¿será la consecuencia de una problemática social, del desempleo, de la pobreza? Porque son pandillas, la mayor parte de ellas, supongo, 90%, en localidades realmente marginales, pobres y con unas problemáticas sociales y familiares muy agudas. Algunas pandillas son muy sofisticadas ya, otras todavía se pelean a punta de piedra. No tienen AK-47, Kalashnikov, fusiles de asalto, es decir, que todavía estamos a tiempo de ver qué se puede hacer. El pandillismo en el mundo entero se enquista y es muy difícil, como las maras en Centroamérica, de proscribir, eliminar, aminorar, pero hay que hacer algo. Es una mezcla de todo, no hay una receta única. Hay políticas sociales, hay políticas reactivas, represivas. El narcotráfico indudablemente ha jalonado toda la violencia en la región, especialmente en esta zona Centroamérica, México, Caribe, Brasil, Venezuela. Hay un desplazamiento de los intermediarios del tráfico de drogas y eso ha jalonado las diferentes violencias de estos países. Venezuela, recuerde usted, Darío, que no era un país violento hace
15 años. El punto de inflexión vendrá con la apertura un poco que tiene el chavismo hacia el tráfico de drogas. Lo mismo sucede en Colombia. En Colombia la violencia se desplaza claramente hacia Centroamérica, pero en Colombia se genera un mercado interno de drogas. Nos ufanábamos de ser un país productor y hoy somos un país consumidor. Y por eso se ha disparado todo este microtráfico, estas ollas en todas las ciudades de Colombia que mantienen a estas pandillas y que mantienen a bandas criminales que son mucho más organizadas que las pandillas. ¿Hay alguna ciudad o algún país incluso, doctor Juan Carlos Ruiz, donde realmente se les haya sabido enfrentar con esa multiplicidad de acciones que usted propone? Pues a mí me parece que el modelo de los Estados Unidos, sin ser exitoso porque llevan 40 años con políticas antipandillas, ha funcionado. Ha funcionado de vez en cuando, pero es muy variante, es muy cambiante. Allá, a pesar de que sabemos que es un estado federado con mucha independencia de los condados, las ciudades para montar sus propias policías, hay 17.000 y pico de cuerpos de policía en Estados Unidos. De todas maneras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una política nacional antipandillas y han actuado con cierto éxito un fenómeno que se llama, una estrategia que se llama pulling levers, que es acercarse al pandillero, hacer saturación de fuerza, amenazarlo con intervención de todas las agencias del Estado, adicionalmente políticas sociales de reinserción, y eso aparentemente ha tenido algo de efectividad. Pero en cualquier caso, la mano dura prima también, ¿no? La mano dura se ha utilizado, en Centroamérica se utilizó. Plan Escoba, plan mano dura, se proscribía a todo el que tuviera un tatuaje característico de las maras, se estigmatizaba, se llevaba a la cárcel, pero no sirvió. Los índices de violencia siguieron disparados, las maras se ajustan fácilmente, las pandillas se acomodan a cualquier estrategia que esté contra ellas. Yo creo que es un problema que hay que acantonar, difícilmente se acaba. Ahora, cuando uno ve casos como el de Medellín, con un descenso impresionante de 82 muertos por cada 100.000 habitantes del año 2010, y pasar a 16, 17 como ocurre en la actualidad, se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado en Medellín? ¿Qué han logrado esa disminución tan bestial? Es la segunda ciudad del mundo que ha logrado más éxitos en esta materia. Sí, según algunas cifras, los niveles de violencia de Medellín fueron aberrantes. Las cifras más tímidas dicen 350 muertos por 100.000 habitantes en el 91. Un poco las más exageradas van hasta los 500 muertos por 100.000 habitantes. En la época de Pablo Escobar, el narcoterrorismo. Yo creo que descendió por una mezcla de factores. Primero, el desmantelamiento de los carteles de la droga y del aparato militar del cartel de Medellín, pero adicionalmente políticas sociales, pero también entendimientos entre los combros, lo que se llamó la donbernabilidad, es decir, acuerdos instaurados por los paramilitares. Pasito, ¿no? Exactamente. No sabemos hoy en día qué funcionó, pero ha funcionado. No hay que desconocer tampoco las políticas de seguridad y de sociales de las alcaldías en Medellín y un buen proceso. Pero es un fenómeno que también se presenta en otras ciudades. Cali también lo tuvo, Bogotá lo tuvo, Barranquilla. Hay ciudades que están disparadas en este momento, ¿no? Aparece Palmira entre las 50 ciudades más violentas del mundo. De vez en cuando aparece Cúcuta, Pereira. Es decir, es una violencia que se va desplazando, pero que siento yo que está muy jalonada por grandes bandas criminales. Y en el caso de Bogotá... Pues hay todo un debate. Se le adjudica a las alcaldías de Antanas, Mocus y Peñalosa el descenso en muertes violentas, algo debió tener, pero indudablemente hay un jalonamiento también nacional por el fenómeno del tráfico de drogas. Es el momento de comenzar a pensar un poco en la legalización y cómo quitarle piso de alguna manera a ese tráfico que hace una explosión enorme de violencia de todo tipo en las grandes ciudades, no solamente de Colombia, sino de la región. Pues ha sido usted muy gentil en ilustrarnos sobre el caso colombiano. Esto daría para conversar horas y horas, pero realmente no queríamos dejar pasar ese documento que acaba de salir de Naciones Unidas para que reflexionemos que cada día puede ser peor y que estamos a tiempo de realmente de establecer un sistema multichoque para atacar algo que no es que hoy se vaya a venir, no, ya existe y convive con nosotros. Muchas gracias, señor. Bueno, ya viene nuestro... segundo segmento con un tema estupendo, una película colombiana que realmente se presenta este viernes en Cannes, en el Festival Internacional. Es una película distinta, un largometraje apasionante. Quienes la hemos visto
realmente nos hemos sentido atraídos y agarrados por ello. Vamos a conversar con su protagonista, que es un indígena, es la primera vez que un indígena es protagonista de una película nuestra, y adicionalmente con su director, que es muy renombrado, no obstante sea una persona supremamente joven. Vamos a conversar con Ciro. Ciro en Segundos en Caracol. Continuamos aquí en Entérate de Caracol Internacional con El abrazo de la serpiente, con su director Ciro Guerra, muy conocido por dos largometrajes anteriores, La sombra del caminante y la otra película grande, importante, Los viajes del viento, muy premiadas, muy distinguidas, que además se han presentado prácticamente en los festivales internacionales de cine más importantes del mundo. Y El abrazo de la serpiente se prepara, se presenta en Sociedad, él va a ir directamente a Cannes, pues para la exhibición que es el viernes de la presente semana, y estará en salas de cine en Colombia a partir del jueves de la semana entrante. Y aquí está uno de sus protagonistas, él es indígena, que para este caso se llama como protagonista Caramacate. Él pertenece a la etnia Ocaina, que es prácticamente, él que es casi, y creo que sin el casi, el último descendiente de esta etnia, porque ya los sobrevivientes se han mezclado con otros indígenas, ¿verdad, Ciro? Sí, pues don Antonio te podrá contar un poco más, pero sí, don Antonio es de los últimos representantes de los Ocaina y del idioma Ocaina. Quedan muy pocos, pero pues todavía es un conocimiento que afortunadamente todavía sobrevive, todavía existe entre nosotros y todavía podemos acercarnos, y afortunadamente lo pudimos registrar en esta película. Don Antonio, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Usted cuántos años tiene? 71. 71. Sí. Óigame, ¿y cómo es el Ocaina? ¿Cómo suena realmente su lengua? ¿Por qué no nos saluda a Ciro y a mí en Ocaina? En Ocaina. Encantado. ¿Y eso significa buenos días o bienvenido? Buenos días, ¿cómo estás? Eso, en dialecto Ocaina. ¿Cómo entró realmente Ciro en contacto con Antonio, con don Antonio Caramacate, así se llama realmente en la película? ¿De dónde nace la historia y cómo es la película? Bueno, pues esta es una película que está inspirada en los diarios de los exploradores que recorrieron la Amazonía colombiana, en todas sus aventuras y sus encuentros, y escribimos un personaje que no sabíamos si era posible encontrarlo, que era un hombre indígena de una edad como la de don Antonio, de 70 años, que es el último que queda de su pueblo, de un pueblo que se llama los Coihuano. Y este pueblo, y él recuerda, a través del encuentro con un etnobotánico americano que viene buscando una planta misteriosa, recuerda su encuentro con otro explorador que vino 40 años antes y con el que vivió toda una serie de aventuras y de peripecias. Como a través de estos dos encuentros se narra una sola historia, pero entonces para interpretar este personaje necesitábamos un personaje que lo interpretara en su etapa joven y en su etapa mayor, y pues era muy difícil encontrar a alguien que reuniera estas características, ¿no? Un hombre indígena de esta edad que fuera capaz de actuar y que tuviera no solo eso, sino que fuera auténtico, que tuviera realmente este conocimiento y esta verdad que tiene del mundo amazónico. Es que uno sobre el mundo amazónico pues tiene unos clichés previamente establecidos. Uno sabe que es de una región, de una fauna extraordinaria, en decadencia por la destrucción de su medio ambiente, por la cantidad, por la presencia del blanco, la explotación de sus recursos naturales y minerales. Pero de la Amazonia sabemos muy poco, muy poco. En la película se refleja cómo está el Amazonas o cómo era el Amazonas antes de que llegara a la mano del blanco. Sí, nos interesaba reflejar esa Amazonía en su estado más puro, más virginal, más inocente, digámoslo así, antes de que llegara toda la devastación. O sea, como que en la medida en que en la película se ve con la llegada de los caucheros y la llegada de todo eso, pero también se ven las culturas en su estado más primigenio, y se ven los vestuarios tradicionales, los idiomas tradicionales y sobre todo el conocimiento tradicional, ese conocimiento que la única manera de preservarlo ha sido compartirlo, ¿no? Ha sido compartirlo, porque hay muchas de estas etnias con las que se encontraron estos exploradores que ya no existen. Hemos perdido muchísimos idiomas, pero todavía tenemos mucho conocimiento que
que todavía subsiste. Entonces, en el proceso de buscar a los personajes para esta película, encontramos a don Antonio. Yo había visto un cortometraje que él había hecho hace como unos 20 años y me había llamado la atención su presencia, su actuación, pero pues me preguntaba, y era un hombre que tenía esta experiencia actuando. Me preguntaba si lo podría encontrar y cómo estaría en este momento, ¿no? ¿Y fue difícil localizarlo? No, realmente llegué muy fácil preguntando por él, le pregunté a uno a otro y allá todo el mundo se conoce y todas las redes son muy conectadas. ¿Cómo fue in situ esa grabación? ¿Cuánto tiempo se demoraron? ¿Cuánta gente realmente participó en este proyecto? Porque entiendo que las dificultades fueron demasiadas, casi que la complejidad, la lluvia, todos los tropiezos que se encontraron fueron superiores a lo que habían concebido. Sí, realmente esta película es el resultado de un proceso de 5 años de trabajo. 5 años. Pero el rodaje fueron 7 semanas, perdón, y todo el proceso, digamos, de producción y preproducción y postproducción es más o menos 1 año y medio, pero el proceso de investigación, de escribir el guión, de conocer a los personajes, pues fue bastante largo. Y sí, realmente hacer una película en la selva es un reto, es un reto muy grande, y nosotros estamos preparados para lo peor, pero realmente si hubiera pasado lo peor, no habríamos podido hacer la película. O sea, la selva de alguna ¿Qué hubiera manera, podido ser lo peor? ¿Qué estuvo a punto de pasar? simplemente durante la preproducción vimos que llovía 36 horas seguidas. Y si eso nos pasa en el rodaje, pues eso nos acaba. Y durante el rodaje pasó que tuvimos 5 semanas donde no nos llovió nunca en rodaje. Pasaban cosas como que cortábamos a almorzar, caía un aguacero de 1 hora y seguir paraba trabajando. y podíamos seguir trabajando. O a las 6 de la tarde cuando se iba la luz cortábamos y se caía un aguacero bíblico, de esos terribles, pero donde eso nos hubiera pasado durante el set nos habría retrasado y nos habría... Yo creo que don Antonio los bendijo y les envió mucha energía realmente de su etnia ocaína para que eso se diera de esa manera, ¿o no? Sí, es un manejo espiritual tradicional que nosotros los indígenas también manejamos, el dominio acuático, terrestre, aire, calor, sol. Entonces se hizo un pequeño encuentro con los poderosos sabios de allá de Mitú, de encontrarnos, como decir, persona a persona y dialogarnos y enfrentar sobre la situación que nos podía afectar. Y como soy indígena y el amigo indígena que nos colaboró en procesos de protegernos, entonces pues, entró directamente a tener ese encuentro, como lo acaba de decir Ciro. Estuvimos en un lugar muy sagrado, donde que ellos no permiten, o la naturaleza no deja permitir al blanco hacer esos trabajos de grabaciones. Se hizo porque el payé tuvo que hablar espiritualmente para que se diera ese permiso con el consentimiento, como un paisano, como un hermano. Hermano. Sí, y de esa manera pues nos funcionó tranquilo. ¿Usted estuvo cómodo durante todo el rodaje de la película? ¿Se sintió que se estaba reflejando realmente en el abrazo de la serpiente lo que había sido su cultura, su etnia, sus costumbres? Sí, por lo que uno ya conoce de su historia natural, de historia tradicional, que muchas veces viene a encontrarse con las historias bíblicas o otras historias, cómo creció o cómo estaba el mundo antes y de dónde venimos y quiénes somos en este momento, ¿sí? Muy bien, muy interesante. Y ya regresamos después de otro corte de comerciales en Entérate de Caracol Internacional, el abrazo de la serpiente. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Yo como aficionado al cine, voy a ir a ver la película, por supuesto. ¿Qué me voy a encontrar, Ciro? Bueno, esta película es un viaje al corazón del Amazonas. O sea, es un viaje ¿Es en espiritual. blanco y negro? Sí, porque es un Amazonas que ya no existe. Es un Amazonas que ya no puedes ir a visitar, no puedes agarrar un avión e ir a verlo, porque es un Amazonas recreado, que hemos recreado en base a los testimonios de lo que era el Amazonas antes de la llegada de toda la cauchería y de toda la explotación que lo ha transformado profundamente. Entonces, es realmente un viaje de aventuras.
Es un viaje, una aventura real. La película es entretenida, es intensa, tiene mucha... Sí, es una película muy entretenida, muy intensa, muy dramática. Al mismo tiempo es novela, ficción y realidad. Sí, tiene partes cómicas también, pero realmente sí, es ficción completamente, o sea, está inspirada en hechos reales todo, pero hay que tomar libertades con la ficción. Pero sobre todo es una película para que te lleve a otro mundo, así como cuando pagas en el cine y te llevan a ver galaxias lejanas, superhéroes, planetas, pues ahorita te van a llevar a un mundo completamente distinto que es el Amazonas visto además desde el punto de vista de los nativos, de los indígenas. Quizás la más difícil de las tres que ha hecho, pero la mejor. Pues estamos muy contentos, fue un riesgo muy grande hacer esta película, fue como un tiro muy largo de que se lograría hacer, era la primera película que se hacía en 30 años en el Amazonas, en Colombia. Es una región en la que le hemos dado la espalda y le hemos tenido mucho miedo durante mucho tiempo. Entonces ya es hora de que la redescubramos y que redescubramos ese conocimiento tradicional y esa riqueza y que tengamos una aventura de descubrimiento como la que tuvieron los exploradores. Don Antonio, ¿cómo era el Amazonas que a usted le tocó? Pues el Amazonas, yo soy de las Chorreras, ¿sí? Pero pertenece al Amazonas. Cuando yo tenía 9 años, en el año 55 más o menos, llegué en el Amazonas. Era Leticia, muy pequeño el poblado. Y en el 66, cuando regresé nuevamente, ya estaba más ampliado la ciudad. Y hoy en día pues está cada vez más moderno y más. Entonces la Amazonía, pues en nuestra historia, es un río grande que derivado viene del jugo del Marañón, ¿sí? El caldo, el jugo de Marañón, y por eso es caudaloso el Amazonas en nuestra historia indígena. Qué bien, qué maravilla. Pues es una invitación que le estamos haciendo a todos los televidentes en el mundo entero para que vean El abrazo de la serpiente, una película 100% colombiana, aunque tiene presencia realmente de actores internacionales. Sí, realmente la película es una coproducción de Colombia con Venezuela y Argentina, mayoritariamente colombiana, pero sobre todo muy suramericana. En esta película trabajó gente de México, de Perú, de Venezuela, que todos somos extranjeros en el Amazonas del Gronela, todos somos parte de la Amazonía, pero todos llegamos a este lugar y nos tenemos que dejar guiar por los locales, por los indígenas, por la gente que la conoce. Sí, se está presentando en Cannes ahora esta semana en el festival, y a partir de ahí se va a distribuir alrededor del mundo, en muchos países, y en Colombia pues queríamos que fuera el primer país donde se estrenara, que fueron los colombianos los primeros en verla. Entonces a partir del 21 de mayo va a estar en salas de cine. Este es Ciro Guerra, su director, el guionista también, y el hombre que empezó a soñar muy joven. Él estudió cine y televisión en la Universidad Nacional, es del departamento de Cesar. Muchas gracias, don Antonio, muchas gracias. Gracias, Gracias, mi amable, sí. Bueno, y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.